Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a La Gran Aldea y a continuación algunas de las noticias más destacadas en www.lagranaldea.com. Hay una entrevista a Leopoldo López Gil, eurodiputado y también padre del líder político opositor Leopoldo López, titulada "Si siguen los crímenes como efectivamente han continuado en Venezuela, continuarán las sanciones". El diputado al Parlamento Europeo por el Partido Popular y padre del líder político Leopoldo López asegura que España está 100% comprometida con el rescate de la democracia en Venezuela. Leopoldo López Gil aboga por elecciones creíbles y cuestiona el rol del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en las negociaciones sobre Venezuela. También habla en esta conversación sobre la propuesta del Parlamento Europeo que, de acuerdo con algunos medios de comunicación, fue suavizada por él. Explica cuál fue o qué fue lo que ocurrió. También hay una entrevista de Milagro Socorro al historiador y profesor zuliano Ángel Rafael Lombardi Buscán, titulada "El chavismo ha castigado a Zulia con saña y alevosía", y dice cosas como estas: "Queremos dar clase y no podemos porque la crisis en la Universidad de Zulia es también la de una Maracaibo muy dañada a la que le robaron todos sus servicios públicos y su amabilidad". Pero a las 8:34 minutos de la mañana vamos a conectarnos de inmediato con el diputado y médico venezolano José Manuel. Decía José Manuel Olivares también que el gobierno tenía una suerte de subregistro, no solo por el tema de que las pruebas PCR o las pruebas que toman 7 días para poder procesarla. ¿Nos escuchas bien, José Manuel? Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. ¿Cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. Aquí vamos. José Manuel, en primer lugar, ya ayer el gobierno de Maduro decía que se había superado los 10.000 contagios por coronavirus, pero hay una cifra que me parece alarmante y es la que publica Médicos Unidos, que es un 21,5% de trabajadores sanitarios muertos por COVID-19. ¿Esa cifra puede ser comparada con el resto de la región o es sumamente elevada? Eso lo anunciábamos nosotros hace un par de semanas, cuando habían 14 fallecidos. Decíamos que íbamos camino a tener la tasa más alta de mortalidad en personal de salud de la región. Hasta ahora hay 18 médicos y 2 enfermeras que han perdido su vida en distintos estados del país, sobre todo en el estado Zulia, pero también hay datos fallecidos en Bolívar y en otros estados de Venezuela. Para que tengas un punto de comparación sencillo, Adriana, y quien nos escucha, esa sería la misma tasa de mortalidad luego de superar la crisis en España. Es decir, con el 1000 veces más casos que hubo en España, con un mayor número de casos, con un tiempo mayor que duró la crisis en España, esa sería la misma mortalidad en el personal de salud, de 20 a 22% de mortalidad en el sector salud que hubo en España, sería la misma hoy en Venezuela, cuando apenas aparentemente está aumentando la tasa exponencial de contagio. Y cuando sin duda alguna la explicación de la causa de muerte de los médicos es que no hay agua en los hospitales, 68% de los hospitales, debo recordar, que no tienen agua corriente, no hay tapaboca, no hay guantes, no hay mascarillas, y es casi imposible cumplir con todas las medidas de bioseguridad entre el médico, la enfermera, el bioanalista, el nutricionista, el camillero, el vigilante y el paciente que llega al centro de salud. Y a esto deberíamos sumarle el bombero o paramédico de salud Chacao, que no está dentro de esta lista, y también otros equipos de salud paramédicos que se encuentran actualmente con COVID-19. Ahora bien, cuando ya estamos superando los 10.000 casos y se están viendo casi 300, 200 diarios, ¿cuándo cree usted que podamos acercarnos a la proyección que hizo la Academia de Matemáticas? Sin duda. A ver, en Venezuela, ¿cómo se hacen las proyecciones a nivel mundial? Tú corres modelos matemáticos, como que hizo la Academia en Venezuela, o puedes correr el de Harvard, el de Oxford, cualquier. La gran duda que teníamos y que tenemos todos, y que fue el riesgo que asumió la Academia, es hacer proyecciones en base a data que no puedes confiar. Hemos demostrado en reiteradas oportunidades que se miente con la data que hay en Venezuela, que en Venezuela hay muy baja capacidad de hacer pruebas tipo PCR, lo cual configura un escenario bastante difícil de hacer proyecciones porque no tienes el comportamiento real en el tiempo real. Pero definitivamente hoy debemos sentirnos, no sé si la palabra es orgulloso, pero por lo menos alguien levantó la voz a dar una proyección, como fueron las academias, como fue la Academia Venezolana, y que hoy se está cumpliendo. Hoy estamos en el momento aparentemente de la mayor tasa de contagio. Estamos en el país, se pueden hacer unas 600, 800 pruebas día según el funcionamiento de los equipos, y eso anuncia 300 casos, suponiendo que es totalmente cierto, está teniendo un más de 50% de la tasa de contagio de las pruebas que hacen. Esto debemos recordar que es muy baja la capacidad de hacer pruebas, debemos recordar que el tiempo promedio en recibir el resultado es de 14, 15 hasta 20 días, en Caracas de 10 días, es decir, a lo que estamos viendo hoy tiene un retraso de 10 días, es el punto donde quiero llegar. O sea, lo que estamos viendo hoy en tasa de contagio pasó hace 10 días.
Es decir, debe seguir empeorando con el resto de los días porque no se han tomado las medidas correctas, porque no hay una cuarentena, digamos, estricta aún y porque sin duda alguna la realidad social, económica del país hace casi imposible que los ciudadanos venezolanos puedan cumplir una cuarentena total cuando el sueldo mínimo son $4 y una mascarilla te cuesta 1.5 o $2. Entonces, o vas a comprar comida o compras una mascarilla para protegerte. Ahora bien, ayer hubo unas protestas en un sector de Caracas llamado La Florida porque intentaban trasladar a pacientes con coronavirus a un hotel. ¿Qué sabe usted de las condiciones en las que están siendo aislados los pacientes, que algunos de ellos puedan ser asintomáticos? Ha habido un manejo irregular, irresponsable y ha sido parte del aumento de la tasa de contagio, específicamente en los estados fronterizos. Cuando nosotros revisamos, y esa lámina la presentábamos hace algunos días, no sé si tengo por acá la data exacta, cuando presentábamos la tasa de contagio del lado colombiano y del lado venezolano. Acá tengo la información. Cuando ves el promedio general, la tasa de contagio en Venezuela es de 37% y en Colombia es de 25%. Estados alarmantes como el Arauca colombiano o el Apure venezolano, donde la tasa de contagio en Venezuela es de 174 y en el Arauca colombiano es de 7.5. Es decir, cuando cruzas a Venezuela, cuando te metes en un refugio, unos individuos con pasamontañas, con fusil, te metes en un lugar donde duermes en el piso, donde no hay condiciones higiénicas, donde no hay aislamiento, ahí está la evidencia de que se da el contagio del lado venezolano. O sea, esto derrumba totalmente esa teoría de los casos importados, que además debo decir, Adriana, que el único país en el mundo que hace esta diferenciación con sus ciudadanos de casos internos, externos o importados es Venezuela, que llamar arma biológica a un venezolano o decirle irresponsable es algo que raya en la miseria, en tener un alma sin nada, en no tener corazón, porque ese fue el mismo venezolano que se fue huyendo, caminando, porque en su país no había agua, no había comida, no había medicina, no alcanzaba la plata, que se fue a buscar futuro, probablemente le fue mal y está regresando a su país, a su casa, a ver a su mamá, a ver a sus hijos. Lo vas a acusar que él vino a matar a su familia, cuando además aquí está la prueba que, insisto, la tasa de contagio es mayor en los estados fronterizos del lado venezolano que del lado colombiano. Te doy la del Táchira. En el Táchira es 45% la tasa de contagio en San Antonio del Táchira y 24% en el norte de Santander, que es el lado colombiano, lo cual configura una explicación del mal manejo de la enfermedad y el aumento de la tasa de contagio. Esto ocurrió igual en el Zulia, donde llevaban pacientes a hoteles. La medida no es errada, ojo, la medida es positiva para lograr el aislamiento. El problema es cómo se está haciendo en Venezuela, cómo se hace en los Caracas, en el estado Vargas, cómo se hace en algunos lugares del país que no cumplen con las medidas sanitarias de aislamiento ni básica de que una persona pueda estar en un sitio. ¿Por qué no se han puesto en práctica lo que se había prometido del convenio con la Organización Panamericana de la Salud de abrir 6 laboratorios para que puedan procesar las pruebas? Ayer la OPS enviaba un comunicado de haber recibido 31 toneladas, o de haber enviado, 31 toneladas de ayuda humanitaria a los hospitales, pero entiendo por los médicos que forman parte de esa comisión que no es de los fondos desbloqueados. ¿Qué está pasando con ese convenio OPS, gobierno y asamblea? Bueno, en Venezuela hoy hay capacidad para que 6 laboratorios públicos y 10 privados puedan hacer pruebas tipo PCR. Esto está hoy en el país, eso pudiera arrancar mañana. Lamentablemente, la decisión política de Nicolás Maduro de controlar la información, de no activar estos sitios, ha hecho que tengamos el país con menor capacidad de pruebas tipo PCR en América Latina. Solamente superamos Haití, solamente hacemos más pruebas que Haití en la región. OPS ha estado intentando proveer los materiales necesarios, los equipos necesarios, los cassettes necesarios para activar estas pruebas, que incluso en nuestro país hay capacidad de hacer pruebas muy rápidas, que en apenas 24 horas puedes tener el resultado. Por otra parte, está la dotación hospitalaria, que lo ha hecho OPS. Al final del día, en este acuerdo hay posiciones encontradas, gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo, gente que le gusta o no le gusta. Mi opinión personal, Adriana, es que todo lo que podamos hacer para salvar una vida es necesario. Hay que devolverle el sentido a la política. ¿Para qué es la política? ¿Es una herramienta para servir? ¿Es una herramienta para ayudar? ¿O es una herramienta para insultar, atacar y ver quién es más bravo que el otro mientras se va destruyendo o una población sufre? En este caso no se caudicaron posiciones, no se hizo reconocimiento a nada que no sea real, sino a un Nicolás Maduro que lamentablemente tiene control de territorio, tiene control de las instituciones dentro de Venezuela, y un organismo, del cual yo tengo también mi opinión por algunos eventos pasados, como es la OPS, pero que sigue manteniendo algún hilo de transparencia o de no corrupción. En este momento, el diputado Pizarro, que es el delegado ante Naciones Unidas, está en el trámite de lograr que los dineros que no administra, porque también hay que decir la verdad, el gobierno interino ni la Asamblea Nacional administra ningún tipo de recurso, ni tiene chequera, ni tiene tarjetas para pagar nada, parte de los fondos que están en custodia del gobierno de los Estados Unidos están en el trámite de que transfieran este dinero a OPS para que OPS pueda hacer la inversión acordada en distintos puntos de Venezuela. Esto no quita que estos laboratorios que te acabo de nombrar no estén funcionando porque Maduro no lo permite.
porque al final OPS ha dicho incluso, bueno, vamos a activar estos laboratorios, yo como que doy esto a crédito mientras el gobierno interino o la República me da esta plata, pero vamos avanzando en la solución. Aquí hay un contraste claro entonces de la actitud de Nicolás Maduro, de la actitud de la Asamblea Nacional y de un tema administrativo que lamentablemente escapa de nuestras manos, según nos ha dicho el diputado Pizarro, que es lograr los permisos y las licencias para que esta plata vaya directamente a la OPS, que no pasa ni por ningún diputado ni por ningún tema de gobierno interino, sino va directamente a OPS para hacer la inversión. De cómo están los hospitales en este momento, ¿qué es lo que más le preocupa a José Manuel Olivares, no solo como diputado, sino también como médico venezolano? Adriana, primero me preocupa el colapso que se está generando en distintos estados del país, por lo menos la ciudad capital, Caracas. Ya tiene el Hospital Universitario de Caracas 75% de su capacidad de COVID-19 lista, ocupada. No funciona el equipo de rayos X en el Hospital Universitario de Caracas. El Hospital Miguel Pérez Carreño, 100% de ocupación en el área de COVID. Magallanes de Cati, 85% de ocupación con el rayos X, que tampoco funciona para hacer una simple placa de toras. El Victorino Santaella, 100% de la terapia intensiva ocupada. Domingo Luciani, 100% de la zona COVID ocupada. Hoy en Venezuela, en sus grandes hospitales, o los hospitales más grandes de nuestro país, hay 143 ventiladores y 133 camas de terapia intensiva. Eso es insuficiente. Mi preocupación es que mi mamá, mi papá, tu tío o tu hermano, de quien nos ve, tenga COVID, salga del 80% de las personas que afortunadamente el COVID no le llevan a atención hospitalaria, pero caiga en ese porcentaje, en ese 14% que requiere un hospital, que requiere atender una falla orgánica, que requiere atender una falla renal, que requiere un ventilador, que requiere manejo especializado de una terapia intensiva. Esa, sin duda alguna, es mi preocupación, porque son venezolanos que van a perder su vida en una silla, en un pasillo, en una camilla o en su casa porque no hay la capacidad. Porque en estos 4 meses de cuarentena, Adriana, no se compró un ventilador, no se dotaron las camas de terapia intensiva, no se dotó la protección hospitalaria, no se arregló el agua en los hospitales. Nicolás Maduro perdió 4 meses. Por eso que yo he tenido dos grandes ideas, que es: cada muerte que ocurre en Venezuela es culpa de Nicolás Maduro, porque en estos 4 meses no hizo nada. Ahora vemos que en vez de comprar ventiladores, que insisto, en nuestro país hay máximo 280, 300 ventiladores, va a comprar máquinas electorales. En vez de comprar 41.000 máquinas de votación, porque no compras 40.000 ventiladores y los dotas a nivel nacional y se construyen hospitales de campaña y se garantiza la atención médica a los ciudadanos venezolanos. Y también me preocupa, Adriana, y perdón que me extienda, que hoy solo hablamos de COVID, pero sigue habiendo 85% de escasez de quimioterapia, siguen habiendo mujeres con cáncer de mama, siguen existiendo los pacientes renales, siguen la lista de espera quirúrgica en todas las patologías de nuestro país, sigue habiendo un colapso del sistema hospitalario de enfermedades que ya eran dolorosas, que ya nos hacían daño, que ya aumentaban la mortalidad y hoy siguen ahí. Hablamos solo del COVID, pero esos venezolanos siguen muriendo, siguen desesperados con cáncer y siguen desesperados sin encontrar su tratamiento neurológico, antihipertensivo, para la diabetes o para un sinfín de enfermedades, porque son 3 millones de pacientes crónicos que hay en nuestro país que no tienen acceso oportuno a su tratamiento. José Manuel, hemos tenido este modelo 7x7 de 7 días de cuarentena, 7 días de confinamiento, 7 días de flexibilización, luego volvemos y metemos el freno. A su juicio, para los próximos días, ¿se puede seguir manteniendo este modelo 7x7? ¿Qué cambios tendría que haber si vamos a ir hacia subir? ¿O ya cree que la curva puede venir bajando? ¿Cómo lo ve usted? Si estamos convencidos o creemos que la curva va en ascenso, no hay otra opción que no sea la cuarentena absoluta. Eso es lo que ha funcionado en todas partes del mundo. Si nosotros estamos convencidos hoy que la tasa de ascenso es sostenida, que estamos llegando al pico o al punto de contagio, la única solución real es la cuarentena definitiva. ¿Para qué? Para disminuir la tasa de contagio, para disminuir la carga viral, para disminuir el número de pacientes que debe ir a un hospital, para disminuir el número de pacientes que debe aislarse, es decir, para disminuir en definitiva la tasa de contagio y la carga viral. Recordemos que el virus no se reproduce ni en el piso, ni en una mata, ni en un autobús, se reproduce en los seres humanos. Entonces tienes que quitar ese reservorio para evitar que la carga viral, que está constantemente en reproducción, disminuya. Funcionó en Nueva York, funcionó en España, funcionó en Italia, funcionó en China, ha funcionado en todos los países. Sacar a un país de la cuarentena, en el caso venezolano, o este planteamiento 7% es totalmente irrisorio por la realidad socioeconómica de nuestro país. Nosotros, te lo decía hace un minuto, vemos las imágenes, la gente tiene que ir a un mercado a cielo abierto, tiene que salir a trabajar, tiene que salir a bregarse la vida para conseguir unos reales y alimentar a su familia. Si se hubiese aceptado, y es otra propuesta que hemos hecho, el Fondo por la Vida, el plan 100%, donde cada familia recibiría un beneficio, donde la pequeña empresa recibiría un beneficio, tú puedes decir, bueno, yo me puedo quedar en mi casa tranquilo, yo puedo aguantar 7 días, 15 días, un mes en mi casa, porque aquí está la ayuda que me dio el gobierno,
Y esto no es populismo, lo hizo Canadá, lo hizo Estados Unidos, lo han hecho muchas naciones del mundo. Tengo la plata, compré un mercado, doté mi casa, estoy con mis hijos, con mi familia en mi casa, los días que sean necesarios. Esto hoy en nuestro país, lamentablemente, se han hecho las propuestas, Fondo por la Vida, 100%, ha entrado en ese mundo de la confrontación política, de la indolencia, de la responsabilidad de Nicolás Maduro, de buenas ideas que tenemos nosotros, pero bueno, de una realidad fáctica de control del territorio que hace que sea imposible. Por eso insisto, hay que devolverle el sentido a la política, que es llevar soluciones a la gente, que es construir soluciones y buscar la salida de este proceso complicado que estamos viviendo. Diputado, para cerrar, según los cálculos, según el estudio que usted ha llevado de los casos venezolanos, ¿cuándo cree que podría empezar a descender? ¿O estamos muy lejos todavía de comenzar a bajar los casos diarios? Sería entrar en el mundo de la regulación, Adriana, sería entrar en el mundo del yo creo, porque a mí me parece sin base científica. Al final esto lo que te puedo decir es que el comportamiento de la enfermedad ha sido igual en casi todos los países del mundo. Aumenta el contagio, tiene un aumento de tasa del pico del contagio, el pico del contagio se puede mantener 3, 4, 5 días y comienza un descenso natural. Eso es lo que ha funcionado o se ha visto cuando revisas la literatura del comportamiento de la enfermedad en otras latitudes. Hoy en Venezuela es arriesgado saber, insisto, por la poca información certera, por la poca capacidad de hacer pruebas, si hay un submundo. Normalmente en países desarrollados se calcula 20% más de la tasa oficial. En países subdesarrollados se calcula 30% más de la tasa oficial, por la capacidad de hacer pruebas, por la gente que no se hace la prueba, por el desorden, por el subregistro. Imagínate en nuestro país con las condiciones particulares que tiene, yo me atrevería a hablar de más de un 50% de data, aparte a la que anuncia el régimen o la dictadura. Entonces estaríamos hablando de, son 10.000 casos oficiales, eso es mucho más, sin duda que es mucho más, lo cual nos hace difícil proyectar. Yo sí creo que estamos en la tasa de aumento de la tasa de contagio, que estamos entrando al pico de la enfermedad, pero es casi imposible predecir ante estas medidas desordenadas, ante nuestra propia realidad social, si ese pico va a ser ascendido durante un tiempo, si va a ser estable un tiempo, o si va a haber una cuarentena efectiva que permita el descenso, que permita decongestionar los hospitales y que no se muera ningún venezolano por falta de atención, como es la realidad hoy, como lo que estamos viendo en el estado Zulia, como lo que sigue pasando en el estado Zulia, donde están todas las camas de terapia ocupadas, donde están todos los ventiladores ocupados, y hemos visto la alta tasa de mortalidad que se ha registrado en el estado Zulia. Perdón que te robo un minuto más, pero no es porque mutó el virus, no es porque sea el virus colombiano, eso está nada más en la imaginación de Jorge Rodríguez, que se le echa ese cuento a Nicolás Maduro, pero no hay mutación del virus. El mismo virus en un país sin sistema de salud, en un país empobrecido, en un país con desnutrición, en un país sin capacidad hospitalaria y en un país donde no se han hecho las cosas bien, y puede ser que nos convirtamos en la tragedia dentro de la tragedia del COVID-19. Muchísimas gracias, diputado, por haber estado con nosotros estos minutos. Adriana, feliz día, que estén bien. Era José Manuel Olivares, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Primera Justicia, también forma parte de Médicos por Venezuela, asimismo es médico oncólogo, dando cuenta de las dificultades que hay en Venezuela para combatir la pandemia. Decía cosas como esta: ¿cómo se van a comprar 40.000 máquinas de votación cuando hacen falta 41.000 ventiladores para asistencia en los hospitales? También les vamos a recomendar, ya que estamos cerrando este espacio en La Gran Aldea, que ingresen a YouTube, al canal de La Gran Aldea en YouTube, porque está disponible el debate entre el profesor John Magdaleno y la psicóloga social Colette Capriles sobre qué estrategia debe seguir la oposición a partir de este momento, cuando ya el gobierno le plantea esas elecciones a finales de este año. Si bien se dice no vamos a participar, pues ¿cuál es la estrategia? En el canal de YouTube de La Gran Aldea está disponible. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pasen todos feliz día.